Los invito a abrir sus Biblias en la epístola de los Efesios, capítulo número 2, y en esta ocasión vamos a hacer el versículo número 1 al versículo número 10. En esta ocasión ya han visto en el título que se llama el sermón El Poema de Dios. Vamos a empezar sin más preámbulos sobre el versículo número 1. Y en esta ocasión estoy usando una traducción que se llama Biblia textual. Así quizá que se difiera un poco de la ustedes de la Reina Valera 1960, ¿sí? Así que si ven que no coinciden los textos es porque tengo una Biblia textual, ¿sí? He usado esta Biblia por una razón de que me ayudó mucho cuando en mis inicios. Si ustedes la ven y pueden considerar, es una Biblia que está totalmente escrita, que fue cuando empecé el Señor a llevarme sobre estas doctrinas de la gracia, ¿no? Así que por eso la desempolvé, la saqué y la puse. Empieza diciendo así. Acuérdense, utilicé una Biblia textual, no la del Reina Valera. Dice así: y a vosotros, estando muertos en vuestros delitos y pecados, versículo número 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Acuérdense que estoy usando esta traducción. Bueno, dicho de esto, amados, Pablo va a empezar acá a describir cómo esa obra que Dios hizo en nosotros, que nos estuvo mostrando, cómo sucedió. Pero primero, podríamos decir que él nos va a describir el Evangelio puro. Primero nos va a mostrar cuál era nuestra condición pecaminosa. Si ustedes se han dado cuenta, él está hablando acá, dice, y a vosotros, estando muertos en delitos y pecados. O sea, ¿qué sucede? La Biblia nos muestra y nos describe a nosotros en una condición pecaminosa. La Biblia nos habla muy claro. La Biblia no nos dice que nosotros estamos en una posición favorable. Todo lo contrario. La Biblia nos habla que nosotros estamos perdidos. La Biblia nos habla que nosotros que estamos muertos en delitos y pecados. La Biblia nos habla ¿de qué? Que nosotros amamos las tinieblas antes de venir al Señor Jesucristo. Si ustedes ven en Juan 3, versículos 19 y 20, fíjese cómo describe el evangelista, por decir uno de los textos. Ahora tengo otros más, pero este no lo tenía preparado, pero justo me lo acordé. Creo que no estaba, ¿no? No. Así que lo voy a chequear yo. Sí, fíjese, y esta la acusación, que la luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, escuchen, eran malas. Porque todo el que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. Y el versículo número 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, escuche, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Eso es Juan capítulo 3, versículos 18 y 19 y el 36. Entonces, escuche, amados, todo esto, ¿por qué sucede? Ustedes saben que el primer hombre que fue creado, que fue Adán, que era el cabeza representativa de la humanidad, el primero que creó, él cometió el pecado, o el que nosotros conocemos como el pecado original. Si se acuerdan, en Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17, dice lo siguiente: y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. No voy a adentrarme mucho en el terreno de la teología pactual, pero Dios había hecho un acuerdo, podríamos decir, aunque estaba su gracia también en eso, pero era un pacto de obras. Y el acuerdo era que si él no comía de eso, o sea, de ese árbol, él de alguna forma iba a permanecer así, pero sabemos que él violó eso. Por eso, ¿qué sucede? Ahí está lo que entró la muerte, no solamente física, sino que la muerte espiritual. Por eso que es importante que podamos entender desde el inicio, porque Pablo dice: y a vosotros estando muertos.
Entonces la condición de la humanidad es, están muertos, aunque no saben que están muertos, ellos están muertos. Pero ¿qué es este sentido de muerto? Es muerte espiritual, significa alejados de Dios, destituidos. Cuando Adán pecó, salió de la presencia de Dios. O sea, escuche, ¿sabe qué hace el pecado? Cuando Adán pecó, ¿qué pasó? Se quiso esconder de la presencia de Dios. Sabía que que él había pecado. Y yo no me acuerdo si el texto original, porque estoy tratando de hacer memoria, pero creo que dice como muriendo morirás. Él empezó a morir, pero murió ya espiritualmente. Y ahí usted vio lo que empezó el pecado, la acusación. Fue la culpa de ella, no porque me hiciste caso vos, y vos sos el cabeza. Y ahí empezó a echarse la culpa la mujer y el hombre. Entró el pecado, el hombre no se quiso hacer cargo, pero entró lo que es la muerte espiritual. Por eso Pablo dice, y a vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados. Estos delitos, la palabra ahí es, yo no me acuerdo, acá no creo está, pero creo, voy a tratar de hacerla de memoria, pero creo que es 1 Juan capítulo 3, versículo 4, por ahí dice que el pecado es la infracción de la ley. Y eso es lo que es pecado. El pecado también es jamartía, es errar el blanco. Tiene la idea del pecado de la cacería. Es cuando alguien utiliza un arco y tira y tiene que dar en el blanco. Eso es errar. La idea de jamartía o pecado es errar. O no dar en el punto donde tiene que dar. La idea que quiere mostrar, la idea del pecado es que nadie da la perfección. Todos erran el camino. Se desvían. Por eso la palabra metanoia es volver del camino. Pecado es cerrar el blanco, eso es jamardía, es cerrar, no dar a la perfección. Y eso es lo que hizo el pecado, por eso que todos estamos desviados, ¿sí? A causa de que erró el primer hombre. Por eso la palabra delitos y pecado, errar el blanco. Y estos delitos son, escuchen, es importante que puedan entender esto porque para que primero podamos ver la obra de Dios o el poema de Dios, el hombre natural debe entender su condición pecaminosa. ¿Cuál es? Si yo vengo y le digo a una persona, mira, y salgo una persona a predicarle los 5 pasos, no, eso no sirve. Yo le tengo que mostrar a la persona su condición pecaminosa. Mire como lo que empieza diciendo Pablo, que las personas están muertas en delito de pecado. Pablo está diciendo que son infracción, han violado la ley de Dios. Estos delitos significan violación de la ley de Dios. A causa, vamos a decir, del primer Adán, la primera creación. Versículo número 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo según el curso de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Escuche, si usted es un cristiano o usted es una cristiana, yo no me acuerdo si la palabra acá es el pretérito, si alguno me quiere corregir, pero está hablando en el pasado. Un cristiano no anda, no vive, puede caer, pero no vive en el pecado. Un impío sí, creo que es en Génesis, sí, Génesis 6:5, donde dice lo siguiente, fíjese, después que Adán y Eva pecaron, el pecado empezó a crecer, y en Génesis 6:5 dice así, y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y escuche esto, y que todo, no es alguno, dice que todo designio, ¿de dónde? De los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, escuche, de continuo, solamente el mal. Entonces, lo que el hombre hace, pero el hombre hace cosas buenas, el hombre no hace cosas buenas, las cosas que hace quizás son para su propio orgullo, para que lo vean, pero no, su fin principal nunca es glorificar a Dios, porque sus obras son malas, todo lo que hace es malo. Entonces, porque Dios dice, vio que todo designio, los pensamientos siempre que Él tiene son de gratificación y egoísta para sí misma, o sí mismo. Piensan en sí mismo. No es que hacen cosas, buscan beneficio. Eso es el pecado. El pecado es egoísta.
Piensa en uno. Mire si Dios hubiera pensado solamente en él, no hubiera pensado en nosotros. Entonces, dice, en los cuales nosotros, en otro tiempo, siguiendo el curso, escuche, de este mundo, el curso de este mundo sería para que puedan entender el sistema que gobierna. ¿Y quién lo gobierna a este mundo? Bueno, el texto, Satanás, muy bien. En los cuales anduviste en otro tiempo según el curso de este mundo. Creo que en una parte, no sé si lo tengo en Juan 16:11, el Señor Jesucristo lo describe como el príncipe de este mundo. Es más, le quiso ofrecer las riquezas al Señor, como diciendo, pero no son de él. Lo que sucede es que él gobierna. ¿Qué gobierna? Escuche bien, amado. Dios que todo pertenece. Esto es lo que gobierna. Los pensamientos. Por eso que él dirige, tiene gente en diferentes lugares de poder y cosas así. Porque incluso dentro de la iglesia, si puede, muchos de esos falsos predicadores están, yo no lo digo a usted, chequelo con su Biblia, 2 Corintios capítulo 2, dice que hay un espíritu, incluso demonios, atrás de esa gente. ¿Por qué? Porque no creyeron en la verdad. Chequele usted en capítulo 2, habla que Dios le mandó un espíritu de error. De error, no de horror, aunque es un horror lo que predican. Pero es así, amados. Escuche, y acá lo dice de nuevo, en este mundo, conforme al príncipe de la potestad. Escuche lo que está diciendo porque esto es grave, o sea, para que puedan entender. Nosotros, o por lo menos yo, dice, anduvimos en otro tiempo siguiendo el curso de este mundo, que conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu que actúa en los hijos de desobediencia. Entonces, esta gente, aunque son, vamos a decir, que no han venido a Cristo y no los ha alcanzado el Evangelio, la gracia, sus mentes, aunque ellos crean que son libres, no son libres. Sus mentes están atrapadas, por eso dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Ellos están presos, sus mentes están atrapadas, no necesitan ningún chip en la mano. Dicen, no, que cuando venga el anticristo le va a poner el chip. Mentira, si ya está en su corazón mismo. Todo lo que hace, su voluntad, su sentimiento, está afectado por el pecado. Nosotros conocemos una doctrina que se llama la total depravación del hombre. Lo que sucede, quiero que entiendan algo, amados, no sé si a ver si me da el tiempo. Sí. El problema vamos a decir, con el mundo es que tiene una idea, no sé si la palabra es, ¿cómo puedo explicarlo? Si me ayudan. La palabra es tergiversada, ¿será? Tergiversada. ¿Está bien? Tergiversada, errada. Tienen una idea concebida errada de lo que es el pecado. Yo esta semana estaba estudiando un par de ejemplos y uno de esos, de los que estaba viendo, que estaba tratando de explicar, es que si usted agarra un asesino que ha matado una familia, ha matado chicos, y un violador, un patricida, y ha hecho muchas cosas malas, y una persona que ha robado algo, vamos a decir, para comer, y otro que ha mentido, a un fornicario, dígame cuál de ustedes cree que es más merecedor del infierno. Para el impío, Para el impío, no para el cristiano. Por eso, para el impío, el que cometió el pecado más grave. ¿Para el cristiano? Todos son iguales. Exactamente. Es así. Como dice la hermana Diana. Esa es la mala idea de la gente. Es que, aunque todos los pecados hay diferentes niveles de castigo, por supuesto. Pero para Dios, ese es el problema con las personas que dicen, yo no soy tan pecador como el otro. Yo no soy pecador como Hitler. Yo no hago... Y la idea es que yo soy un poco bueno, Dios va a tener. No, la Biblia, amado, le dice que usted es un desobediente. La Biblia lo describe a usted como como un hijo de ira. Dios está airado. La palabra es orgé, furioso. Dios demanda justicia. Por eso que vino Cristo, amado. Y esto lo tiene que saber antes que podamos hablar de la gracia y del amor de Dios. Tiene que entender, usted es un violador de la ley de Dios y es un infractor, y cada pecado que hace tiene más condenación para el infierno. Si usted muere ahora en sus delitos y pecados, usted va a ir al mismo infierno. La Biblia lo describe como
un infeliz, un maldito. ¿Maldito? Sí, la Biblia dice que usted es un maldito, está bajo la maldición de la ley. Por eso que Cristo cargó la maldición de la ley. Por eso que Efesios habla que nosotros tenemos bendiciones espirituales. Debe entender su condición. Por eso que la gente sigue el curso. La palabra en la Reina Valera, si ustedes me chequean, creo que es corriente. Acá me aparece como curso. Versículo número 2, creo que dice la corriente. ¿O no? ¿Sí? ¿Alguien me chequea? ¿Sí? La corriente. Acá dice el curso. ¿Ustedes han visto un río o algo de eso? Acá hay mar. Pero si han visto, ustedes se meten y eso cuando viene fuerte. Viene fuerte el río. Eso te lleva. Ustedes han tratado de remar en contra. Acá cuando nosotros nos sacó, tuvimos que salir en una emergencia y salimos, tuvimos que bajar con unos botes, unos gomones, porque había una emergencia que rescatar algo, unas personas. Entonces, hasta cuando llegara y todos salieran, bajamos el bote, uno le dio arranque atrás y yo me iba en el fondo, o sea, delante de proa del gomón, para que eso no se dé vuelta. No sé si ustedes van a eso. Y esa cosa va haciendo así, boom, 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 porque vas pegando un panzazo y vos te vas agarrando ahí. El otro va así hasta llegar al centro. Pero en una se nos quedó el bote, me acuerdo, y estaban los no sé cómo se llama acá en la delante del Mar del Plata, la parte de esos acantilados, la donde pescan. Casi nos empezó a llevar el agua. No es lo mismo que seguir la corriente de un río, para que puedan entender, pero nos iba llevando, nos iba llevando. O como si usted fuera al mar. Yo me ahogué casi dos veces me ahogué en un mar. Y eso te va llevando, te va llevando, te va llevando. Cuando no te das cuenta, te llevó. Yo me acuerdo que me fui hasta el fondo del agua y creí que se había acabado todo, se lo puedo asegurar. Me fui así y lo único que veo es burbujas así. Y de pronto sacás la cabeza de nuevo así y luego ves el agua hacia por allá, así la gente. Y intenté desesperar una vez más, porque ya no tenía más fuerza. Amados, el agua, en la Biblia, Isaías describe este mundo como algo así, es una corriente fuerte. Te va arrastrando. Usted cree que no, pero póngase acá, lo invito a Mar del Plata. Cuando salen, ¿cuántos se han ahogado? Empiezan, así. Y está el bañero que le toca bocina y le tira y le advierte. Y Dios vez tras vez le viene advirtiendo y le viene diciendo que no. Es una corriente fuerte. El mundo tiene muchas cosas. Deseos de la carne, vanagloria, cosas que ustedes no pueden ser concupiscencia. Tiene muchas cosas para arrastrar. Por eso que el mundo arrastró ya desde el huerto de Edén al primer hombre y todos los que nacen muertos. Por eso que la obra que tiene que hacerse es Dios mismo. Es como las personas están muertas dentro. Es como que, no sé si ustedes han sacado los bañeros, han visto acá, sacan personas muertas, casi hay que se ahogaron, le tienen que dar respiración ahí boca a boca, o sea, para que reanimarlo, para que vuelvan. Pero están casi muertos. Bueno, no es que están medio muertos, están muertos. Lo vuelven a revivir. Entonces, nosotros seguíamos el curso de este mundo, o sea, el sistema que domina. ¿Y esto quién nos va dirigiendo? Bueno, la potestad del aire. Ustedes si ven en Juan, 1 Juan capítulo 5, versículo 19, van a ver que también se refiere a Satanás. Satanás gobierna todo, la idolatría, le encanta la música a Satanás. Dirige todo, usted ve las personas, están ahí, así los ve usted todo el tiempo ahí, los tiene atrapados, lo que sea que él es un pragmático del mal. No sé si sabe pragmático algo que aquellas personas que tienen una microempresa saben que todo lo que le pueda servir para la empresa sacar adelante, todo lo que le pueda servir lo utiliza. Entonces él dirige, escuche amado, entonces yo no soy responsable, sí usted es responsable, pero quiero que entiendan que hay espíritus y se llaman demonios. Y en Efesios lo van a encontrar en el capítulo número 6, cuando hablemos de la armadura, van a encontrar que esos espíritus existe Satanás. Gobierna, así como nosotros somos gobernados por el Espíritu Santo, también hay un espíritu que gobierna a estas personas. Entonces usted no puede andar por ahí así, perdón que se lo voy a decir, pero se lo tengo que despertar. Usted no puede andar tonteando por el mundo, como que pensando, yo a veces miro así y digo, Señor,
disculpen los ejemplos que utilizo militares, pero parece que andan caminando así, y él tiene como ojivas de bomba por todos lados, y ellos están caminando así, y yo digo, un día le va a explotar una. Y como pensando que no va a pasar nada, es como que pueden pasar con sus vestidos pensando que no se van a prender fuego. En el mundo es un infierno. Lo dirige Satanás. Actúa ¿a dónde? En los hijos de desobediencia. ¿Ves? Aquellas personas que desobedecen, que ya nacen así. Entonces, toda esta potestad dirigida incluso por Satanás y por los demonios. Este sistema está dominado por, ¿cómo podría decirlo? Por las prácticas mundanas de este mundo, que buscan continuamente arrastrar como las corrientes para que el mundo, incluso los cristianos, dice aquellos que reciben con gozo y alegría, después los afanes, los sufrimientos, las aflicciones, para ser cristiano así mejor no, y que todos son hipócritas, y que al final esto, y aquí, amado, usted no puede estar mirando a los demás, usted tiene que mirar a Cristo, mirarse usted, la salvación al final es individual de cada uno. Entonces, Satanás no va a escatimar recursos por llevárselos si puede. Entonces, nos muestra Pablo esta condición del hombre. Está muerto en delito y pecado. La Biblia nos muestra, vamos a decir, sin señales de vida. El hombre no tiene ni un gramo de deseo de ir a Dios. Pues está muerto, no tiene deseo. Está muerto, destituido, hijo de ira, desobediente. Es más, Cristo, creo que en el capítulo de Juan, escucha, esto es fuerte, los describe a unos súper religiosos llamados fariseos, le dice, vuestro padre es el diablo. Y no está errado, toda persona que no tiene a Cristo, Satanás implantó para que pueda decir, no sé si me lo va a entender, la simiente o lo que es el pecado dentro. Por eso que Dios también hace lo mismo con sus hijos. Él implantó, Pedro dice semen o simiente, su Santo Espíritu dentro de nosotros, para que nuestra mente, ambos son dirigidos, vamos a decir, ambos hijos, uno por los hijos de ira, creyendo que son libres, y el otro son dirigidos por Dios. Por eso que teníamos el espíritu de sabiduría el domingo pasado, ¿de qué? Y la conocimiento, revelación, porque somos dirigidos con esto. El mundo, ¿por qué es dirigido? Fíjese, por las cosas que, yo siempre digo mismo, 5, 10, 15 minutos, ¿de qué cosa está hablando esta persona? Viven hablando cosas de este mundo, amado. Entonces, actúa en ellos, pero cada uno de ellos son responsables. Versículo número 3. Entre ellos también vivimos todos nosotros en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, amados, acá sigue hablando, describiendo esta radiografía de, vamos a decir, de cómo éramos nosotros. No sé si usted es salvo, tiene que por lo menos identificarse como yo me miro hacia atrás y sí puedo ver eso que él describe, de verdad. Y muchísimo más, de verdad. Entre ellos también, ahora cambió, fíjese, porque en la parte dice, estaban ustedes, vosotros, y acá cambió entre, también vivimos, acuérdense, él está hablando de los gentiles, empieza a hablar también de los judíos, entre ellos también vivimos, todos nosotros en otro tiempo, en los deseos, o los deseos concupiscencia, quiere decirle, de vuestra carne. Eso es, dice Pablo, nosotros vivíamos todo el tiempo, ¿en qué? En los deseos de qué? De vuestra carne, haciendo la voluntad de qué? De la carne y de los pensamientos, amados. Acá me quiero frenar un momento. Cada acción, cada pensamiento, cada voluntad que usted tiene ha sido afectado por el pecado. No hay un área, no hay una célula que no la haya contaminado el pecado. Es como un poco de tinta negra que usted ponga en un lugar y lo quiera mezclar, eso manchó, es como una gota de veneno, manchó todo. Entonces el pecado hizo eso, amado. Cada pensamiento, cada acción que tiene la persona es para glorificarse a sí mismo, para gratificarse a sí mismo. Nunca busca a Dios, menos al prójimo, por supuesto.
En Romanos capítulo 8, versículo 5 al versículo número 8, dice lo siguiente: porque los que son de la carne piensan, escuche, porque Pablo está diciendo acá, en otro tiempo seguimos los deseos de qué, de vuestra carne, haciendo la voluntad de qué, de la carne y de los pensamientos, dice acá en Efesios. Y en Romanos dice lo mismo, porque los que son, escuche, fíjese, ¿de dónde es usted? Espero que cuando termine el sermón usted se pueda decir, soy cristiano. O, no, creo que no soy cristiano. Escuche, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿En qué piensa usted siempre? Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son, escuche cuando hablamos en Génesis, se vio que el Señor la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos de ellos era de continuo solo el mal. Acá Pablo dice lo mismo, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, ¿qué dice? Acá está, son enemistad contra Dios. No quieren las cosas de Dios. No quieren. Dios dice una cosa, no, dice, no quiere. Quiero seguir los pensamientos míos. Entonces, son enemistad contra Dios. Creo que no me acuerdo si en Santiago dice, ¿acaso no sabéis que los que aman el mundo están en el mundo, el amor del Padre no está en ellos? O son enemistad. Entonces, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ves? Todos aquellos que buscan gratificarse a sí mismos, seguir sus propios pensamientos, están en contra de la ley de Dios, de lo que Dios manda. Son guiados por sus propios pensamientos. Por eso la Biblia en una parte dice, hijo mío, no te guíes por tu propio entendimiento. En otra parte de Jeremías dice lo mismo, que engañoso es el corazón. Gracias a Dios que nosotros podemos conocer el corazón nuestro, y nuestro corazón antes de venir a Cristo y antes de ser justificado es malo. Entonces es importante que pueda entender eso. En otra parte de Mateo 5, versículo 19 dice lo siguiente: porque del corazón, escuche, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Voy a terminar con estos textos así para poder seguir avanzando. Y en Efesios, que ya lo vamos a ver más adelante, pero que quiero hablar de que yo no soy tan malo, de verdad, pero fíjese que Dios toma los pensamientos como malos. Ya cuando Abraham le pidió que sacrificara a su hijo, fíjese que él no lo había hecho, pero Dios vio su corazón cuando lo iba a matar y ya lo tomó por hecho. ¿Por qué? Porque ya él vio su corazón, dijo que no. Dios ve el corazón, pero no es como se dice, Dios ve el corazón. Si Dios ve el corazón, sí, es verdad, es sucio y repugnante, de verdad. Por eso tuvo que hacerle que se metiera la mano en el seno, creo que a Moisés, para que viera la lepra que tenía. Entonces, es malo nuestro corazón. Cristo nos describe así. Ustedes son malos, dice Cristo. Si ustedes siendo malos le dan cosas a sus hijos, bla, dice otras cosas, etcétera, etcétera, pero dice, son malos. Son malos. O sea, ¿qué es lo que el Señor busca? Que seamos perfectos? Es imposible. Entonces la Biblia nos muestra una perfección. Tienen que ser santos como yo soy santo. ¿Cómo podemos lograr eso si somos malos y depravados? No hay escape. ¿Quién no saluda a su prójimo? Vamos a decir a su papá, a su mamá, a su hermano. ¿Quién no lo ama? Ustedes díganme, yo no tengo familiares, pero díganme cómo usted defiende a sus familiares. Son capaces de ser como esos, como se llamaban esos sacerdotes, se hacen tajo en la carne si pueden, para cubrir a un familiar. ¿O no? Pero Cristo dice en Mateo 5, eso lo hace cualquiera. Cualquiera puede saludar y amar a los seres queridos. Pero ¿quién ama al prójimo? Por eso en el versículo 48 dice, sed perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Nadie puede hacer eso, amados. Lo que quiero decirles es que no alcanzamos la medida. Todos estamos muertos en delitos y pecados. Y hablando de los designios de la mente, en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19, dice lo siguiente:
Esto pues digo y requiero en el Señor. No es que solamente lo digo yo, que lo requiero y lo pone el Señor. ¿Qué cosa? Escuche, que ya no andéis, o sea, tiempo presente, continuo, como los otros gentiles. Escuche, que andan en la vanidad ¿de qué? De su mente. Mente vacía, hueca. No hay nada ahí. Solo usted quiera meter su... Perdón que le digo, pero usted se mete en la mente de algo y solamente hay cosas vacías. Todo el día es un chascarrillo para ellos. Es un jolgorio, como decía Spurgeon. Es un pompón, nada más. Quería decir una fiesta él. Todo es fiesta. Todo es fiesta. ¿No está mal reírse? Claro que no, pero hay un tiempo para reír, un tiempo para las cosas, para ser sobrios, maduros, serios. Pero su mente está en vanidad, teniendo el entendimiento entenebrecido. Si no entiende esta palabra sería oscurecido. ¿Por qué? Porque Satanás cegó el entendimiento. Le cegó. No pueden entender. Están muertos. Esos muertos usted, perdón que sea tan escalofriante, pero cuando mete un muerto, yo he visto, le tiran tierra, eso queda oscuro abajo. Oscuro. Hasta que el cajón del cuerpo está oscuro. Así está la mente, entenebrecida por la ignorancia que en ellos hay. Escuchen, por la dureza de su corazón, los cuales después que, escuchen, que perdieron toda sensibilidad. Porque de tanto que resistieron y tanto que resistieron, ellos mismos yo creo que se van poniendo placas adelante en su mente. Resisten y ponen una placa y resisten y ponen otra placa y resisten y ponen otra placa. Y ellos mismos se van encerrando, creo. Por lo menos lo veo así yo. No lo leí en ningún lado. Pero se van poniendo ellos mismos, se van encerrando. Pierden toda sensibilidad y se entregan a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Dónde empezó todo? En la mente. No creyendo, siendo incrédulos. Ya están así. Pero escuchen, lo digo este año, cada vez se va poniendo más duro y más duro. En 2 Corintios capítulo 10, versículos 4 al 5, para cerrar estos textos y seguir avanzando, dice lo siguiente. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo, escuche, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y una vez más lo digo, el pensamiento, las cosas que piensan, después ustedes las ven en sus acciones. Primero empieza en un pensamiento, ¿sí? Esa persona empieza a hacer, empieza a practicar esas cosas, una costumbre, y ya es un estilo de vida que hacen eso directamente. Empezó en cualquier pecado. Date una fumadita. No, pero probar. Ah, no somos hombres, no somos como nosotros. Ah, bueno, a ver. Como hablan acá, perdón que le voy a decir, como dicen, perdón le voy a usar un lenguaje que escuché. Te pegó. Como hablan así, ¿nunca lo escucharon ustedes? Está re loco. Hablan así. Y andan así, y usted lo ve la cabeza así como. Y hablan raro, parecen chinos. Y se mueven así. Amados, da lástima, es patético ver lo que hace el pecado. Tirado ahí, embriagado, acostado de camino, yo la otra vez vi. Había un hombre borracho, tirado así. Ahí. Y yo sé que es culpable, ¿eh? Conozco cada uno de esos vicios, a diferencia de usted si no los hizo. Por eso hablo. Sé lo que es esas cosas y lo que hace el pecado. Pero sé lo que hace Cristo. Por eso si Cristo le dio vida a usted de verdad, y usted se hechura, y usted es un poema del Señor, no puede seguir así. Yo agarré y miré, ese hombre estaba ahí tirado a un costado del camino, amados. Me enoja ver eso. Sé que son responsables. Por eso si usted está a tiempo ahora, no es un tiempo de gracia, no se siga endureciendo.
No siga mirando a los hermanos, supuestos hermanos que dicen que son estos, así. No mire ni siquiera a mí como pastor, mire a Cristo. Porque en Él hay salvación, no hay salvación en mí. No hay salvación en el hermano o la hermana. Hay salvación en Cristo. ¿Sabe las personas que se fueron por cosas así? Satanás no va a escatimar recursos. Va a utilizar un tropiezo, un pecado de una persona para llevárselo a usted. Entonces, entre ellos todos vivimos en otro tiempo en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, escuche, hijos de ira. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Escuche, por naturaleza nosotros, llevo 35, por naturaleza nacemos como hijos de ira. Por eso que dicen, Dios te ama mucho, Dios tiene un plan maravilloso para vos. Eso es mentira, amados. Dios está airado con el pecador todos los días. Nacemos como hijos de ira por naturalezas. No somos guiados por el Espíritu Santo, somos guiados antes de venir a Cristo, por nuestros deseos pecaminosos. A menos que el Señor nos alcance a nosotros. Si todo terminara ahí, estaríamos perdidos, como digo siempre. Amo tanto. Como empieza esas partes que dice Pablo siempre, después de dar esa condición, dice siempre esto él. Pero, dice él. Ese pero, es como, ¿pero qué? ¿Hay alguna solución? Pero, dice él, versículo número 4, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en los pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Amados, la gracia y la misericordia nos alcanzaron a nosotros. ¿Por qué? Por su gran amor que nos amó. ¿Dónde? En Cristo nos amó, amado. Nos dio vida. Amado, si usted puede entender ahí, usted tiraría lejos esa doctrina, perdón que le voy a decir, y sé que a algunos le va a molestar esto, doctrina arminiana. No, que yo tengo libre albedrío. Estaba muerto, dice la Biblia. ¿Sabe cuál es la palabra vida ahí? La palabra vida es Zoe. ¿Sabe qué es Zoe ahí? Es la misma vida de Dios. La misma vida de Dios. El Señor nos resucitó. Aunque ahora, vamos a decir, nos resucitó espiritualmente, y esto es en Cristo, escatológicamente nos va a resucitar en un evento futuro físicamente. Pero ya usted no puede vivir como antes, no puede hablar como antes, no se puede reír con las cosas y tener las mismas amistades de antes. No puede. Y si usted tiene esas mismas gentes para hablarles o comunicarles el Evangelio, pero no puede estar hablando las mismas, no puede seguir la misma corriente de este mundo, no puede tener los mismos pensamientos de este mundo, amados. Por eso que dice que el Señor nos dio vida cuando estábamos muertos. No dice que nos dio vida cuando hace la oración de entrega y se te anota en el libro de la vida. No, usted estaba muerto. El Señor tuvo que soplar aliento de vida. Y esto no habla de la creación como hablan Colosenses, de la creación. Esto habla de una nueva creación. Y está hablando acá de la iglesia, amados. O sea, ahora dentro de un rato, porque en el libro de Efesios habla de la comunidad como una iglesia que Dios nos dio vida. Ahora vamos a hablar, aunque esto sucede individualmente. Por gracia habéis sido salvos. Es un regalo, amados, que Dios nos ha dado. Y un regalo no se compra. Es un regalo que el Señor nos ha dado. Yo me acuerdo, no he llegado todavía, porque es el versículo 8 y el 9, cuando fue la salvación por gracia, cuando lo he contado un montón de veces. Incluso lo dije ahí antes orando, cuando
llegó esas doctrinas a mí. Estudiaba, creo que los bautistas generales, y no sé cómo fue que llegó, que ese evangelio que me confrontó como pecador. Hacía obras, salía, predicaba por la madrugada en los puestos, pensando que era salvo. ¿Cuántos de ustedes pensaban que era salvo? Cantaban himnos, hacían cosas. Y en un momento le llegó de verdad el evangelio, la ley lo confrontó. Y se dio cuenta que de verdad no había pasado nada. Que de verdad tenían un lindo sentimiento como Pablo en Romanos 7, que dice que él sí amaba la ley, pero en su carne de verdad no moraba el bien. Por más que quería hacer las cosas, se daba cuenta en secreto que todavía seguía haciendo las cosas de antes, solo que la diferencia es que no las veían los demás. ¿Por qué? Porque él quería hacer eso es lo que hace la ley, eso es lo que hacía Pablo. Y lo que hacían muchos, hasta cuando la gracia lo alcanzó y nos dio vida juntamente con Cristo. Esta es la unión con Cristo. Y por gracia habéis sido salvos. Versículo número 7. Perdón, haber sido salvos. Juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Amado, la obra está terminada. Jesucristo está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y esto de estar sentado en los lugares celestiales es que ya terminó la obra. Para nosotros no hay ninguna obra que hacer, porque la obra que vamos a decir, obra para el sentido de salvación, digo yo. Pero las buenas obras sí, porque el versículo número 10 nos habla de buenas obras. Pero para las buenas obras, para llegar a ser salvo, ya no, porque Cristo cumplió la ley. En ese sentido, sentar es una posición de descanso. Ya la obra está completa. Ya está consumada. No hay nada que agregar. La salvación no es por obra, amados. No que tenés que hacer esto o aquello. No tenés el Espíritu de Dios. Amados, esa gente ni siquiera nació de nuevo. Ni siquiera le iluminó. Amados. Y dirá, pero ustedes no hacen nada, salvo siempre salvo. No, porque mire el versículo número 10 que me falta al final. Para buenas obras. Pero no somos salvos por buenas obras, sino para buenas obras. Y las que Dios preparó de antemano. Eso habla de una... incluso las buenas obras que están haciendo usted fueron diseñadas y preparadas por Él. Así que no sé de qué se puede jactar, porque son las que Dios ya de antemano las ha preparado. Fíjese. Entonces, versículo número 7. Para mostrar en los siglos venideros la inmensurable riqueza de su gracia por bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Entonces, Pablo está mostrando que esa misma gracia que le ha alcanzado a los de Efesios, amado, escuche, para mostrarla en los siglos venideros. Ahora, esto fue escrito hace 2000 y pico de años. Y escuchen bien lo que le voy a decir. Esta misma gracia que alcanzó a los de esa comunidad o esa iglesia de Efeso, Pablo está diciendo, para mostrar en los siglos venideros. Esa misma gracia sigue presente. Y se sigue mostrando. ¿Dónde? Por medio del Evangelio. Cada vez que nosotros venimos y le mostramos su condición pecaminosa, le mostramos la ley, le mostramos la gracia, el Evangelio, sigue presente. Hasta la segunda venida que Él venga, va a estar presente. Esta riqueza y esta gracia para conducirlo a vida eterna. Espero que usted no quiera seguir en las corrientes de este mundo, porque la corriente de este mundo, ustedes no sé si vieron ustedes una vez, yo vi una película hace años, no sé de qué era, de un hombrecito que se metía en un... Yo no entiendo cómo hacen esas cosas, pues yo no la haría. Pero son como unos barquitos así y el hombre se mete los piecitos así. Y vos sentado así. Yo digo, si llega a dar vuelta se queda la cabeza abajo. Pero, ¿cómo? Calla. Un calla. Y va así. Lo peor de todo es que yo lo haría acá en la pileta. Pero este hombre se mete. Lo veo cuando llueve ahí en el charquito. Pero este hombre se mete en un coso que va así y hay piedra. Y yo digo, pero ¿cómo puede hacer eso? Y lo peor de todo, que a veces van en los cosos yo he visto que así la gente va
camino al infierno, amado. Incluso van remando encima de ellos para ir más rápido a ese lugar. Entonces, amado, espero que usted no vaya así siguiendo la corriente de este mundo. Hoy es un tiempo de gracia, amados. Y aunque usted vaya así, yo me acuerdo que, porque yo no veo, no soy de ver películas, te lo digo, pero me acuerdo de cuando antes, no digo que esté mal, o sea, quieran ver, cada uno gasta el tiempo en que quiera gastar, pero me acuerdo cuando veía eso, había uno que iba, no me acuerdo de qué era, incluso que iban por una corriente, que se había caído un animalito, se había caído un hombre, y lo trataban de rescatar, le tiraban como una rama, y cuando él venía así, y yo se agarraba así, no me acuerdo de qué era película, de Stallone, no sé, que iban por el agua, se agarraba. El asunto es que espero que usted hoy es un tiempo de gracia, amados, y que el Santo Espíritu de Dios le esté dando vida, le esté infundiendo vida para que usted pueda levantarse por la fe y apropiarse ahora del mensaje de salvación. No solo se trata de creer en Cristo, amados, que sucedió esto. Escuche, usted tiene que creer no en un Cristo histórico, usted tiene que creer que Cristo que murió y murió por usted. No decimos una salvación universal, escuche, no estoy hablando, predicando un evangelio arminiano, no, que esto murió, pero usted tiene que, se llama apropiarse esto. Dentro de la teología, usted apropiarse, sí, yo creo. ¿Qué pasó? No, yo creo que murió. ¿Sí? ¿Pero qué pasó? ¿Y por qué seguís así? No, creer es apropiarte. Vamos a verlo mejor. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es el don de Dios. No, bueno, escucha, acá llegamos. Porque por gracia, acá está hace años que está ese cartel, no sé cuánto lleva, creo que tiene más de 10 años. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Ese don es dorea, o es un regalo, amados. Y esta fe es lo que uno se apropia. Eso es propio. Es como usted puede tener la carne ahí y siempre utiliza lo mismo, el tenedor, y es cuando que usted pincha. Es un medio, nada más. Si usted ve atrás dice por medio. Es un medio nada más. Incluso, bueno, aunque los teólogos dicen, y esto, no voy a entrar en esto de un tecnicismo, pero los teólogos creen que cuando dice y esto, dicen que no se refiere a la fe. Que esto no es de vosotros, que incluso esa fe es de Dios. Otros no están de acuerdo. Dice, y esto se refiere a toda la salvación, todo esto que estamos viendo no es de ustedes, sino que es de Dios. Mire, yo llegué a la conclusión esta semana que son para mí ambas cosas. La salvación no depende de nosotros y la fe tampoco depende de nosotros. Yo creo que todo esto es de Dios, tanto la salvación como la fe. Por eso dice que habéis sido salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, es el don de Dios. Es un regalo, amados. Esto destruye totalmente a aquellas personas que son orgullosas, aquellas personas que creen que su salvación es por arrodillarse, por el agua bendita, por la Virgencita María, por el patroncito no sé de qué cosa. No, amados. O porque hago esto, o porque en esas iglesias que dicen, no, porque 10 más, o por el ayuno, o por el romanismo que dice por las obras. El testigo de Jehová dice que si no salís y predicás, no te ganas la salvación. El adventista, por guardar, ser legalista, el adventista. Nosotros somos, se guarda el día del Señor, no somos legalistas. Yo digo, el día del Señor se guarda, pero no somos legalistas. Yo no creo que por guardar el día del Señor soy salvo. Lo voy a aclarar porque muchos de ellos hablan del día del Señor. No, amado, eso es personal. Si usted cree que es salvo, bueno, lo guardará y donde esté se comportará como un cristiano. Es un cristiano. Usted puede estar, escuche, encerrado en su casa y se lo guarda el día del Señor en su casa. Pero estamos analizando, viendo películas y perdiendo el tiempo. Usted puede estar por ahí saliendo y por ahí está aprovechando a evangelizar. Entonces, no se trata de algo con la mente así. ¿Cuándo termina? No, amados, de verdad es una disposición
de que tenemos para Él. Por eso no más interpreto cuando digo, no, de guardar esto o aquello. No hacemos buenas obras como esa Batista que dice que hay que guardar, y si no haces eso, perdés la salvación. Y muchos otros que tienen otras cosas. No se trata de eso, amados. La salvación es por gracia. Y todo lo que hacemos después es un resultado, consecuencia de que esa gracia está operando en nuestra mente, en nuestra voluntad, y nos regeneró. Y por consecuente, antes éramos hijos de naturaleza, ahora nuestra naturaleza que Dios nos ha dado, vivimos consecuente con eso, nada más. ¿Sí? No por obras para que nadie se gloríe, o sea, se ponga orgulloso, sería ahí. ¿Sí? Y vamos a cerrar con el versículo número 10. Es el título del sermón. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Amados, cuando hablamos acá la palabra hechura, no sé cómo le aparece a usted la palabra ahí, a mí me parece en esta traducción hechura. ¿A usted le aparece la misma? La que me parece la que tengo versión yo, creación de Dios. Creación. Y también está acertado. ¿Por qué le puse poema? Porque la palabra estuve buscando yo ahí en el griego, y voy a ser un poco técnico ahora en esto. La palabra es poiema, P-O-I-E-M-A, y significa, vamos a decir, algo que ha sido hecho. No está errado eso, creación. Por eso creo que en 2 Corintios 5, versículo 17 dice, lo que están en Cristo Jesús son nuevas criaturas, o también creación. Esto es importante que lo podamos entender, porque cuando hablamos, yo estoy buscando un poco de esto de la palabra poiema, es una palabra, vamos a decir, que no solo, vamos a decir, describe un poema. Yo me acuerdo, no quiero decir porque se está grabando, pero ustedes conocen ese poema famoso, ¿no? No sé si lo conocen, que es el más conocido. No lo voy a nombrar porque ahí... Pero dice, yo no voy a decir la parte de cómo se inicia, podría escribir los versos más hermosos de esta noche, algo así dice, ¿no? ¿Sí? Que es de, creo que empieza con la misma letra mía de mi nombre, el nombre sí, es así, ¿no? ¿No? Con la P, sí. Bueno, sí, le erré un poco, ¿no? Bien, que no se acordó mucho. Es Pablo, muy bien. Pero es así, pero es Pablo Neruda. Pero el apóstol Pablo no está hablando de lo que dice Neruda, Pablo Neruda, sino de un poema. Escuche, estoy buscando la palabra poema acá. Es que no solo escuche lo que encontré. Que habla, si yo leer textualmente lo que estoy buscando, la palabra griega del poema. La palabra poema significa aquello que ha sido hecho, una obra de artesanía o algo que ha sido un éxito o algo completo, como un poema. Y no solo, dice ahí, vamos a decir, es un escrito poético. Puede considerarse un poema, sino también cualquier obra de arte que exprese la sabiduría y el propósito del autor. Y esto, amado, es lo que nos está describiendo Pablo. La iglesia, que vamos a ver más adelante, porque esta es la epístola de los Efesios, habla de la iglesia misma es un poema. O sea, sacando de un poema, de un escrito, vamos a decir una creación. La iglesia es un poema, una obra, una creación nueva. Eso es lo que quise decir con poema. Poema es creación. Es una creación nueva. ¿Por qué? Porque el hombre la destruyó, amado, el primer hombre. Y Dios Padre, en Cristo Jesús, hizo una obra nueva. Hizo una obra nueva en Cristo. Este es el poema o la obra que Él ha hecho. Es algo maravilloso, de verdad, poder ver y entender esto. Que aunque no se vea todavía, los cristianos y las cristianas son un poema, son una obra de Dios, amado. Son una obra de Dios. Y aunque mucho de ello parece que no, como que no está terminado, como son un bosquejo de un sermón, pareciera que es así. Pero en sí, eso es un poema, es una obra de Dios. Y eso es lo que vamos a ver. La iglesia es el cuerpo de Cristo, amados.
Entonces eso es lo que nos muestra Pablo acá, es hechura o poema, una creación. ¿Y de qué creación? Bueno, nos está hablando de una renovación o podríamos decir una regeneración moral. Eso es, nos ha regenerado moralmente, porque el hombre está incapacitado para buscar a Dios, no quiere buscar. Entonces Él ha creado, nos ha creado espiritualmente también. Si ustedes más adelante lo vamos a ver en Efesios capítulo 3, 4 en el 24 es. Escuchen, para que os vistáis del nuevo hombre que fue creado según Dios en justicia y en santidad. ¿Ves? El hombre o la mujer que es cristiana ha sido creado en justicia y en santidad. Si usted es una creación de Dios, Efesios 4:24 dice que usted ha sido creado en justicia, ha sido justificado. Pero la justificación no viene sola, dice ese versículo, sino que viene la santidad apartado. Usted ya no quiere, ya no anda en las corrientes de este mundo. Anda en los prados, ahora anda con el Señor, ahora anda con los hermanos. Entonces es importante que podamos entender, amados, si de verdad fuimos creados en Cristo Jesús, debemos andar, y el tiempo, quedan 4 minutos. ¿Y para qué? Escúchese, ¿para qué? En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. ¿Usted es una buena obra? No me da el tiempo de dar todo, pero si en el canal de prédica usted va a encontrar algo que se llama de las buenas obras. El capítulo número 16 de la confesión habla de las buenas obras. Yo esto lo dividí en 4 o 5 partes. El punto número 1, el 2, el 3, el 4 y el 5 que no le voy a tocar. Pero en el canal lo va a encontrar las normas de las buenas obras, la importancia de las buenas obras, la causa de las buenas obras, las limitaciones que tiene y las buenas obras de los creyentes. No le voy a hablar todo esto. Pero a grandes rasgos, en estos 3 minutos que me quedan, voy a explicar esto. Que las buenas obras, según nuestra confesión, dice que las que Dios ha ordenado. ¿Cuál? Bueno, darle de comer a aquel, hacer esto, ayudo, abro esto. No, amado, eso las puede hacer uno que tenga más dinero que yo. ¿Cuáles son? Las que Dios ha ordenado en su santa palabra. Ya me da tiempo de ir a Tito capítulo 3, versículo número 5 y versículo número 8, que nos habla un poco de eso, de esas buenas obras, obras de justicia, la obra que está en la palabra de Dios. Cualquiera puede abrir un comedor y hacer cosas, después vive como un impío. No hice buenas obras, claro, yo no las puedo hacer, perdón que le sea sincero, no tengo un peso para hacer eso. Digo la verdad, usted me da vuelta y no me cae una moneda en el piso. Sí, es verdad, porque es así, pero sí tengo algo que es el Evangelio, y eso no se compra, amados. Son las que... Qué gracioso, es verdad, no tengo peso, tengo lo que el Señor me ha dado. Sí, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo le doy yo, de verdad. Y esto no se compra, dice. ¿Por qué comprar cosas en el mundo? O sea que no tiene sentido. Pero esto es gratis. O sea, no necesitas dinero para comprar esto, pero son las que he ordenado en su santa palabra. No la invención, dice la confesión, hecha por los hombres. Ponen pretextos, hacen cosas, sus buenas obras para meterse adelante, sacarse las selfies para ver qué hicieron. No, amado, eso es para inflarse el orgullo. Las buenas obras que se hacen, ¿sabe para qué es? Sí, para que los hombres vean las buenas obras que hacen y ustedes son luz. Dice, ¿para qué? Dice, yo no me acuerdo, tenía un pedacito de ahí en un papel, no sé si lo perdí por acá. Acá estaba, creo que había anotado un texto. En Mateo 5:16, así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras sombras. Qué bueno. Pero ¿qué más dice el texto? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y eso son las buenas obras, amado. Es para que cuando vean las buenas obras, no es que nos vean a nosotros, es que puedan glorificar a Dios. Diga, yo vi a esta persona como era en una época. Y cuando le diga, bueno, así, sí, yo no soy más así. Gloria a Dios por lo que hizo. ¿Por qué? Porque somos hechuras de Él. Entonces son importantes, amados, estas buenas obras, obediencia a los mandamientos de Dios. Ustedes tienen que dar evidencia de buenos frutos. No, porque hago esto, y fui allá, y fuimos con la iglesia y hicimos esto, ¿y después seguir viviendo como un impío.
No, tiene que mostrar, vamos a decir, los frutos del Espíritu, la edificación con los hermanos, amar a los hermanos, todas esas cosas son frutos, porque son frutos de verdad que provienen del corazón, no obras externas que la puede hacer gente que tiene dinero. ¿Sabes cuánta gente construye iglesias y gente que hace hospitales? Y después, perdón que le voy a decir, yo conozco cantantes que se cansan hombre con hombre e incluso adoptan chiquitos. Pero después hacen buenas obras, que ellos creen que son buenas obras. Y dicen, qué buena obra hizo. Son trapos de inmundicia esas cosas para Dios. Tiene que estar bien mostrada en la palabra de Dios, conforme a lo que Dios mandó. Tiene que evidenciar esos frutos de verdad. Entonces, amados, no me da tiempo de hablar de esto, pero vamos a cerrar acá. Mi deseo, amado, espero que, como sucedió hace años conmigo, suceda con usted. Cuando yo me alcanzó ese evangelio de la gracia, y yo venía con él y dije, ¿sabes? La salvación es por gracia, decía. Yo venía contento. Pensé que todos iban a ser salvos. Pensé que eso que pasaba a los cristianos pasaban todos. No sé si le pasó a usted, pero yo tenía el evangelio. Yo le quería predicar. Me di cuenta que no todos abrazaban, que la fe no era para todos. Aunque es por gracia, no todos acudían, no todos estaban interesados en este mensaje. Por eso le pido a nuestro amado Padre que tenga misericordia de muchos. Si usted cree que ha sido alcanzado por esta gracia y usted continúa en las corrientes de este mundo, de verdad, porque no ha pasado nada. Pero es un tiempo de gracia. Es un tiempo de gracia. Apropiese por la fe. Pídale a donde está ahí, extienda. Aunque está ahí, clame. ¿Cómo? Sí, hay salvación. En Jonás capítulo 2, versículo 9 y 10 dice que está bueno profundo. Usted ha ido en el mar, yo he ido en el mar. No hay nada. Nada hay. Yo saqué la cabeza así, había agua. Agua, nada más. Yo me imaginaba si el barquito se hundía ahí. ¿Qué pasaba? Aún lo profundo del mar, él clamó, la salvación es del Señor, dijo. Y aunque había sido rebelde al mandato, el Señor lo salvó y lo rescató de las profundidades del abismo. Y de ahí el Señor nos puede rescatar. Por si usted está muerto de un delito y pecado, clame, pida. Sálveme, Señor. Crea en Cristo. Crea en Cristo. Pero no como un Cristo así histórico. Crea que usted es un pecador y que necesita ser salvo. Acuda a Cristo. Pídale al Padre que le revele a Cristo. Que le muestre a Cristo. Que le muestre su condición pecaminosa. De verdad. No mire a los demás. Mira a Cristo. Mira a Cristo, que al final del camino va a estar Cristo. Así que vamos a orar. ¿Van a cantar un himno? Pensé que iban a cantar en arte, ¿no? ¿Tiene el binario o no? Vamos a cerrar con un himno y ya terminamos. Himno número 110. Amados, cuando el Señor me llamó hace años, escuche, yo escuchaba lo que se llamaba la música esa cristiana, que le dicen muchos, y me gustaba el ritmo, y ¿sabe? Yo decía, cuando llegaron los himnos, digo, qué aburrido que sean estas cosas. Digo, ¿A usted le pasó la misma cosa? Sí. Y llegó un himno, amado, que es esto, que voy a hacer unas estrofas, la 1 y la 2. ¿Qué? Uno coro y dos. Sí. Himno número 110, en la cruz.
Herido, triste, a Jesús mostré mi dolor. Perdido, errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma Él lavó. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Sobre una cruz mi buen Jesús su sangre derramó. Por este pobre pecador a quien así salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma se lavó. Fue allí por fe, lo vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Vamos a orar, amado. Amado Padre, le agradecemos, Señor, porque usted nos ha revelado, Señor, a Cristo, nos ha mostrado, Señor, su gracia, nos ha rescatado, Señor. Muchos de nosotros, Señor, no somos lo que todavía tenemos que ser, Señor, pero sabemos que usted nos ha salvado y nos ha rescatado, Señor. Veníamos, Señor, contrario a usted, Señor, y usted vino, Señor, y nos dio de su gracia, tuvo misericordia de nosotros, Señor. Íbamos camino, Señor, al mismo infierno, Señor. Usted nos dio vida, Señor, cuando éramos hijos de ira, Señor, desobedientes, Señor. Éramos guiados por los deseos de la carne, los pensamientos, por el príncipe de este mundo que dirige, Señor, y gobierna los corazones de las personas, Señor, que si están contrarias a usted. Usted, Señor, nos trajo con lazo de amor, Señor, y nos regeneró y nos hizo ver esa cruz, Señor, maravillosa, Señor, a Cristo que murió y resucitó, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, Señor. Gracias, amado Padre, por una salvación tan grande, Señor, por esa hechura y esa obra que ha hecho en nosotros en Cristo Jesús, que nos ha creado ahora en Él, como dice el versículo número 10, creados en Cristo. Somos creaciones nuevas, Señor. Nos ha hecho, nos preparó de antemano para esas buenas obras que están, Señor, reveladas en su palabra. Gracias por esta salvación, Señor. Como siempre decimos, amén. Amén. Amén.